Y atención porque la Personería de Bogotá reveló un preocupante panorama de ocupación de camas UCI tras una verificación en 10 de los más importantes hospitales de Bogotá. Juan, ya varios médicos habían dicho que las cifras no coincidían y este informe también dice que las cifras entregadas por la Secretaría de Salud pues no corresponden a la realidad, que hay un subregistro. Tatiana Gordillo nos cuenta qué dice exactamente ese informe. Hola, Tatiana. Hola Alejandra y televidentes. La Personería lo que hizo fue enviar a varios de sus funcionarios a hacer una verificación uno a uno de estos hospitales. Visitó en total 10 hospitales de la red pública hospitalaria de Bogotá y como ustedes lo dicen, lo que ellos encontraron no es para nada alentador. Van a ver ustedes en este momento en sus pantallas la comparación de las cifras según lo que dice el distrito y según lo que encontró la Personería. En el Hospital Simón Bolívar, por ejemplo, dice el distrito que hay una ocupación de camas UCI del 56.70%, mientras que según la Personería, la ocupación de UCI en el Simón Bolívar es del 78.7%. Lo mismo pasa en el Hospital de Engativá, donde según el distrito hay un 41.8% de ocupación de UCI, mientras que según la Personería hay una ocupación de UCI del 70%. En el Hospital San Blas cambia la cifra del 55% de ocupación de UCI al 100%, según lo hallado por la Personería. En el Hospital de la Victoria, del 61.5% al 100%. En el Hospital de Kennedy, muy importante para esa zona de la ciudad, pasa del 62% al 94% de la realidad encontrada por la Personería. En el Hospital de Fontibón cambia del 48% al 100%, duplica la cifra. Y en el Hospital El Tunal cambia un poco menos, del 95% al 96%. El requerimiento a la Personería para que fuera y visitara estos hospitales lo hizo el presidente de la Comisión de COVID del Consejo de Bogotá. Escuchen ustedes mismos lo que dice. La Personería adelantó visitas de verificación en la red pública de hospitales de Bogotá y encontró que las cifras que nos presenta la Secretaría de Salud no coinciden con las que encontró la misma Personería. Por ejemplo, para los hospitales Santa Clara y del Tunal de la subred suroriente, la ocupación de camas para UCI está en el 100 y 95% respectivamente. También se halló que en algunos casos el número de camas UCI habilitadas para COVID es mucho menor al reportado por la Secretaría de Salud. Es muy preocupante este panorama porque, como ustedes acaban de ver, hay hospitales de la red pública que según las cifras del distrito es una de alrededor del 50% en camas UCI, pero según lo encontrado por la Personería en una verificación hecha ayer, en una verificación física, pues ya supera el 100% en la ocupación de las UCI. Pero también encontró la Personería que las camas disponibles que reporta el distrito de COVID no son las que en realidad hay. Por ejemplo, van a ver ustedes también en este momento en pantalla algunos hospitales. El Hospital Simón Bolívar dice el distrito que tiene 178 camas disponibles para pacientes de COVID y según la Personería solamente hay 94. En el Hospital de Engativá, dice el distrito, hay 67 camas disponibles. La Personería encontró que en realidad hay 57. En el Hospital San Blas, 27 camas disponibles según las cifras del distrito, pero en realidad hay 18. En el Hospital La Victoria, hay 13 camas disponibles según la Secretaría de Salud, pero para la Personería realmente hay 8. En el Hospital de Kennedy, 52 camas disponibles para pacientes de COVID, pero mientras que la Personería encontró que realmente hay 36. En el Hospital de Fontibón, 46 camas disponibles para pacientes COVID según el distrito, la Personería encontró que realmente hay 25. Y en el Hospital El Tunal la cifra no cambia porque según el distrito hay 76 camas disponibles, pero según lo encontrado por la Personería también hay 76 camas disponibles. Nosotros en instantes les tendremos a ustedes, los televidentes de Noticias Caracol, también las declaraciones del personero de Bogotá sobre estos importantes hallazgos que cambian definitivamente el panorama de lo que está pasando en los hospitales de Bogotá y rectifican lo que dice el distrito, según los cuales las cifras de la ocupación de las camas UCI están muy por debajo de la realidad encontrada por la Personería. Son las 7 de la mañana, 5 minutos y tenemos más noticias Caracol del día en vivo. Volvemos con nuevos detalles del preocupante panorama de ocupación de las camas UCI en Bogotá que reveló la Personería. Ahí está Tatiana Gordillo para contarnos qué es lo último. Tatiana. Alejandra, como les hemos venido contando, la Personería envió a sus funcionarios a visitar varios de los más importantes hospitales de la red pública de Bogotá y encontró que el panorama es bastante preocupante.
Pero lo peor es que no es real a lo que nos han venido mostrando las cifras oficiales del distrito. Al menos eso fue lo que encontraron los funcionarios de la personería. Van a ver ustedes en este momento en pantalla el listado de algunos de los hospitales y les voy a mencionar apenas algunos de los que más preocupación nos causa. Por ejemplo, el Hospital La Victoria. Dice el distrito que tiene una ocupación de camas UCI del 61.5%, pero la verificación hecha por la personería da cuenta de un 100% de ocupación. Por eso, a esta hora de la mañana me acompaña el personero de Bogotá. Personero, muy buenos días. Gracias por recibirnos. Ustedes acaban de hacer un informe que es trascendental en este momento para Bogotá. ¿En qué cambia el panorama de la ocupación de camas UCI que hasta ahora hemos conocido los bogotanos por parte del distrito? Buenos días. Buenos días, ¿cómo se encuentran? Pues básicamente es relevante aclarar que lo que hizo la personería fue un muestreo en 10 de los hospitales de la red pública, que corresponde aproximadamente al 30% de la red de la ciudad. O sea, que el resto del 70% corresponde al sistema privado. Igualmente es pertinente indicar que esta es una materia dinámica. Día tras día va cambiando los reportes y día tras día va cambiando la ocupación que se puede presentar. En este sentido, la personería hace este informe sustentado en las visitas que realizó la noche del 4 de enero y la madrugada del 5 de enero. Lo más importante, lo relevante en este aspecto tiene que ver con el porcentaje ocupacional. Y esto se marca en el que en la medida en que se reporte o se registre cifras inexactas en el SalubData, va a conllevar a que este porcentaje ocupacional pueda variar. En tal sentido, la personería hace un llamado esencialmente a que se reporte realmente las cifras reales, lo que le permita a las autoridades distritales poder tomar las decisiones más oportunas y correctas para garantizar el servicio de salud a todos los bogotanos, en este caso. Personero, buenos días, los saluda Juan Diego Alvira desde el set de Noticias Caracol. Quisiera preguntarle a qué se atribuye este desfase que ha encontrado la personería en los datos de los hospitales públicos y la ocupación de la UCI. Bueno, en este aspecto pueden haber distintos variantes. De una parte puede haber un registro erróneo por parte de los operadores en este caso, pero además de eso siempre tener en cuenta el tema que es una medida cambiante y que no solamente implica el reporte de estas asignaciones, sino también el personal. No solamente son las camas, sino el personal que puede estar idóneo para este tema. Además de eso, también aclarar que dentro del informe que se realizó está enfocado en camas UCI para COVID-19. Puede haber también una variación respecto de las camas UCI para otro tipo de requerimientos. Claro, personero, son datos cambiantes, incluso hora tras hora. Aquí vivimos una hora a la vez, pero es que las cifras realmente son abismalmente diferentes. En el hospital de Fontibón, por ejemplo, SalubData tiene 48% y ustedes registran un 100%. ¿Nos puede explicar, por favor, cómo realizaron esta jornada de control y de monitoreo en los 8 centros hospitalarios? Claro que sí. Básicamente la jornada se realizó por el equipo de la personería a través de un instrumento que son entrevistas a las personas encargadas en cada uno de estos centros, y ellos le suministraban a la personería, a la persona que atendía la visita, en esta encuesta una serie de cifras, que es la que se consigna en el informe. Posteriormente, lo que se consignaba en el informe era contrastado con lo que se reportaba en SalubData. No es posible empezar a hacer un conteo cama a cama, ojo a ojo, por el tema de las restricciones que implica el personal médico y las personas que están sufriendo del COVID-19. Señor personero, pero esta equivocación, que además es muy grave porque con base en esos números se dictan las políticas públicas para atender semejante crisis sanitaria por el COVID-19, ¿obedece a un error voluntario o involuntario? Como lo planteaba inicialmente, pueden haber muchos factores que llevan a este reporte.
Aquí lo más importante del tema es que se registre correctamente a efectos de poder proyectar cuáles van a ser las medidas por parte del distrito y esto cómo influye en el tema de asignaciones a las personas que asisten a los centros médicos. Ya mirábamos que hay varios aspectos, que el muestreo está enfocado en camas UCI para COVID-19, pero además de eso hay otros elementos como que no es solamente la cama, sino también el personal, y la misma dinámica implica que los reportes puedan ir cambiando. Más allá de eso, el informe no puede arrojarnos un dato adicional, pero sí es muy importante, nuevamente hago el llamado de que se reporte en debida forma lo que tenga que ver con camas UCI COVID-19 para que se puedan proyectar adecuadamente la política de atención a los bogotanos. Personero, muchísimas gracias. Y una pregunta para finalizar, porque ustedes también encontraron algo muy importante en las camas que nos ha dicho siempre el distrito que hay para pacientes del COVID. Eso sí no cambia. Ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué son menos de las que realmente nos ha reportado el distrito? Tiene que ver básicamente también con lo mismo. O sea, una cama asignada requiere no solamente de la cama física, sino también del personal. Y también puede haber una variante dependiendo de otras necesidades con las que cuente el centro de salud. Muchas gracias, personero. Pues definitivamente este panorama cambia completamente lo que está sucediendo en los hospitales de Bogotá. Desde la Comisión de COVID del Consejo de Bogotá se insiste en la declaratoria de una emergencia roja, de una alerta roja hospitalaria debido a estas cifras halladas por la personería. Esperaremos la pronta respuesta, por supuesto, de las autoridades de salud del distrito. Desde el centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.